Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al comité de hoy. Mi nombre es Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos y con Ricardo Distrac Valerio. Es un gusto recibirlos el día de hoy en este comité conjunto también con Transporte y Logística. Abordaremos el tema más allá del cumplimiento, los pilares clave que todo grupo debe revisar: supply chain, márgenes, contratos y precios de transferencia. Para este tema tenemos una invitada muy especial el día de hoy, Cindy Chacón, experta en estrategia fiscal y operativa para grupos multinacionales. Cindy es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Inició su trayectoria en PricewaterhouseCoopers, asesorando a compañías de manufactura, servicios, tecnología y grupos multinacionales, donde desarrolló una base de técnica excepcional en auditoría, impuestos y gestión de riesgos. Posteriormente, se incorporó a SLB como gerente de impuestos para México y Centroamérica dentro del sector energético upstream. Allí profundizó en estructuras fiscales internacionales, lideró procesos de licitación ante Pemex, gestionó transacciones internacionales y diseñó soluciones estratégicas en coordinación directa con las unidades de negocio. También encabezó iniciativas normativas como la implementación temprana de la factura electrónica en la industria energética en México. Más adelante, se unió a Bristol Myers Squibb como gerente de planificación fiscal para Latinoamérica, donde diseñó e implementó estrategias fiscales y fortaleció la gobernanza regional de precios de transferencia desde México hasta Brasil, integrando regulación, operación y cumplimiento en entornos altamente supervisados. Su trayectoria la trajo a Panamá en el año 2015, donde ingresó al sector energético midstream y downstream como Head of Tax para las Américas. Lideró iniciativas claves relacionadas con productos derivados del petróleo, aviación y lubricantes. Supervisó temas de suministro, logística, zonas francas, regímenes especiales, comercio exterior, impuestos locales e internacionales, precios de transferencia, así como procesos de venta y adquisiciones corporativas. Fue promovida a Global Head, desde donde inició la estrategia, gobernanza y defensa de precios de transferencia para 46 países, integrando finanzas, legal, comercial y supply chain bajo un modelo global coherente y sostenible. Impulsó también mejoras estructurales en África, Asia y Europa, consolidando procesos más eficientes y alineados. Actualmente dirige su práctica privada como Global Business Architect and Strategic Tax Concierge, donde acompaña tanto a grupos multinacionales como a empresarios en expansión. Su asesoría abarca temas financieros, supply chain, tarifas arancelarias, comercio exterior, aplicación estratégica de tratados de doble tributación, diseño de defense files robustos y jurisdicciones en Norteamérica y estrategias integrales para mitigar y prevenir riesgos fiscales. Cuenta con portafolio de clientes que operan en diversas jurisdicciones como Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, África y Medio Oriente. Es miembro de IFA México, IFA Panamá, de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal y aliada estratégica de la Cámara de Comercio de Panamá. Así que creo que cuentas con absolutamente todas las calificaciones para hablarnos del tema de hoy. Como siempre, previo a dar paso a Cindy, pues les recordamos a ustedes y a las personas que se conecten que nos pueden dejar las consultas en el chat o acá las hacemos. Normalmente preferimos que sea finalizando la intervención, pues para no interrumpir, a menos que Cindy quiera hacerla un poco más interactiva. Agradecer también a nuestros patrocinadores que siempre hacen posible estos eventos y al maravilloso equipo de Anchor que también nos ayuda siempre. Así que bienvenida, Cindy. Oh, es un muchas gusto gracias. tenerte acá. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes. Y esto va a ser súper ligero. La idea de la sección surge como un buen pretexto para poder hablar integralmente de muchos temas que no siempre se conectan. No siempre una persona puede opinar de una tal, porque la segregación de funciones, de prácticas y especialidades difiere entre país, entre los contadores, los abogados, los economistas. Bah. Entonces, yo he preparado esta presentación para ustedes de una manera tal que permite una interacción entre todos. Siéntanse libres de preguntar lo que ustedes gusten. Si lo sé, lo voy a responder con mucho gusto y si no, también lo voy a responder. Porque al final del día, en nuestra práctica, en nuestro día a día, no hay pregunta que esté aislada de nada.
todo está conectado con o las finanzas o impuestos o legal, y entonces al final enriquece la conversación. Por favor, no estén callados, interrúmpanme si necesitan. Tenemos un corto tiempo, 40 minutos, entonces vamos a tratar de ser eficientes con el tema. Y bueno, entonces, esta sesión tiene como meta mirar la interacción que hay entre finanzas, legal, precios de transferencia y supply chain. Pero, ¿por qué? Habrán notado que 2025, cuando llegó Trump y todo este dinamismo con el cambio de tarifas, con toda este revolú, si le puedo llamar así, donde él, en un afán de implementar iniciativas que en su opinión mejoraban ciertos elementos para Estados Unidos, pues resultó que afectó todo el mundo. Y entonces es ahí que nosotros, no importa qué industria, pero de una u otra manera nos vimos afectados, o a nivel de negocio, o a nivel de consumidor final, o a nivel de contratos, o a nivel de todo eso. Es por ello que como panorama global, como preámbulo para el tema que nos va a convocar el día de hoy, está esta escalada arancelaria, las disrupciones logísticas. Cuando una situación así emerge, resulta que todos los grupos se preguntan, ¿yo qué me estoy haciendo? ¿Cómo está mi grupo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? No hice. Y ahí entonces, cuando el mercado y las tendencias cambian tan vertiginosamente, salen un montón de situaciones que nadie había visto en su grupo y era importante rechequear. Disrupciones logísticas, hablo de, tuvieron algunas empresas que redefinir dónde estaban establecidos sus canales de suministro. Quizás dependían mucho de Estados Unidos, tendrían que bajar a Estados Unidos, tenían que buscar otras latitudes. Panamá, wow, Panamá es como la joya de la corona de América porque tiene mucha buena connotación logística y buenos regímenes de zonas francas y de tributación, que son muy interesantes. ¿Qué también cambió? Todo el mundo está muy globalizado hoy en día. ¿Qué implica esto? Que las autoridades de todos los países están hablando más unas con otras. ¿Buscando qué? Pues colectar más impuestos, fiscalizar piratas, si los podemos llamar así, y buscar siempre mm, poner cercas para que las personas, los negocios, los empresarios o los asesores no abusen de lo que es permitido legal o no. Y eso requiere también una alta comunicación, no solamente ahora en impuestos. Vamos a hablar más adelante de que también a nivel aduanero las autoridades ya se hablan, lo que antes no sucedía. Y eso en todo resulta en presiones de márgenes. Presión de márgenes porque tienen que pagar más por lo que antes costaba menos. Y cómo se bancan ese impacto financiero. Y hoy es noviembre. Si este tema que estamos hablando es nuevo para algún empresario que nos está escuchando o nuevo para alguna persona y no ha hecho nada de febrero para acá, es importante platicar al terminar la reunión. Si ya hay medidas implementadas, bueno, veamos, porque la foto se toma al cierre de diciembre, el 31 de diciembre, donde se cierra ya el último ajuste de la contabilidad, aunque se arregle de los primeros 3 meses antes de la declaración jurada, pero es la foto la que cuenta al cierre de diciembre. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío hoy es que muchas veces en los grupos, en las compañías, en nuestra oficina, las personas no hablan unos con otros. Finanzas es visto como, oh, el de finanzas, oh, el de impuestos, oh, el abogado. Y el de comercial es que impuestos no me permite hacer mi negocio, es que impuestos es un obstáculo porque no entienden el negocio, tata. Entonces, esa desconexión operativa
genera muchas brechas que podrían optimizarse si todo el mundo hablara dentro de la organización con un fin en específico y común. Métodos obsoletos. A veces, el gran cambio antes de hoy fue pandemia, donde el mundo entero cambió, se pausó. Se dieron cuenta de cosas que funcionaban, cosas que no funcionaban. La política de precios de transferencia quizás se actualizó un poquito allá, pero a lo mejor era vieja y sigue vieja y no actualizada con lo que hoy en día las organizaciones ponen en práctica. Y entonces, todo esto, todo este desafío que esta desconexión genera, resulta en que hay silos organizacionales, fallas de comunicación, fallas de... un negocio es una máquina, ¿no? Una máquina que necesita, hay una pieza para cada cosa, y esa, aunque sea grande, pequeña, es importante. Y a veces el dueño del negocio, el CFO, el COO, no dimensiona que hay pequeños engranajes que necesitan ser cuidados. El key control, ¿no? Esos controles que si alguno de ellos falla, nadie se entera, pero hace que colapse en muchas maneras una transacción, un negocio, una operación. Entonces, bueno, de esas, eso es lo que trae a colación el por qué hablar hoy por hoy del supply chain es, es importante, porque el supply chain es este inicio, desde el inicio hasta el final, cómo se produce, cómo se reciben los ingredientes y aplica para la industria que sea. Si es intangible, si no es intangible y es algún producto, todo tiene un inicio, una fuente de suministro, un proceso, después la estrategia y la venta hasta que se compra, ¿no? De inicio a fin, el supply chain es la columna vertebral de cualquier negocio, sea lo que sea que estamos hablando. No sé de qué tipo de industrias nos acompañan hoy, pero no piensen que una industria es tan diferente a la otra porque todos compartimos esta, este engranaje al final del día. Entonces, cuando alguna parte de este engranaje no funciona, no está sólida, no está cubierta o protegida documentalmente, puede hacer colapsar el negocio completo. Ahora les pregunto a los presentes, ¿tu cadena de suministro está diseñada para ser eficiente? Y la siguiente pregunta podría ser ¿y podría pasar una auditoría sin retos? Porque no solamente ser eficiente para la operación y las ganancias. En mi experiencia, he visto que es importante saber el fin, pero los medios de cómo llegas ahí, la pausa de estructurar la manera mejor de poder organizar la estrategia concienzudamente, preparadamente, con visión, no de lo que quiero, sino qué obstáculos voy a tener como negocio, como líder me refiero a si mi compañía no tiene gente preparada, si la compañía no tiene gente que está alineada con su visión, puede colapsar o por un tema logístico, o por un tema legal, o por un tema contractual, o por un tema de deficiencia en procesos llevados a cabo por humanos. Porque no importando de qué tema hablemos, somos los humanos los que de una u otra manera hacemos que sucedan las cosas, para bien o para mal, ¿no? Entonces, hay este slide para mí me gusta mucho porque habla de los pilares estratégicos que todo grupo debe recalibrar. Y vamos con la base, supply chain, de dónde viene el origen, transporte, riesgos, ¿vale? Los riesgos, es muy importante no espantarse, pero estar prevenido, ¿no? Tú sabes que algo va a suceder, pero mientras más protegido estés, entonces mitigas
el exposure y el flujo de valor. La supply chain, la cadena de suministro, es este concepto que suena cool, pero cualquier desfase puede flaquear y comprometer el negocio desde hoy o hace 5 años o de aquí a 5 años. Y hablo de 5 años por el statute of limitation, por ¿cómo le llamo esta? En español, el tiempo que tienen las autoridades para fiscalizar. Gracias. Gracias. Este tiempo que tienen las autoridades para cuestionarte qué hiciste en este año. Entonces, ¿qué le sigue? Los márgenes. Y aquí entramos en un tema muy interesante. ¿Qué pasó con el incremento de los aranceles? Hubo compañías que en sus contratos se dieron cuenta que esta situación del incremento de aranceles no estaba prevista. No se pudo planear. En el presupuesto del año anterior, quizás ni se consideró. Usualmente los presupuestos trabajan con bases conocidas y entonces siempre les sumimos un 3-5% más y ahí está. Pero la realidad económica es que si tú no previste que Trump iba a subir y te afecta directamente el tema de importación o los productos que estás adquiriendo ya vienen a un costo mayor y tú legalmente no puedes transferir ese costo a tu distribuidor o al cliente final, porque en este incremento de aranceles, pues sí, el principal afectado fue Estados Unidos, pero indirectamente todos los que compraron esos productos a mayor precio. Hubo compañías que al no tener legalmente previsto que podían ajustar esto que no estaba previsto, pero entonces mi precio ya estaba fijo a 10, pero si subió 25%, entonces ya no te puedo pasar esto y me lo como yo, perdón, Sí. Sí. Lo absorbo yo, mi negocio, entonces mi P&L se ve mermado en esa misma proporción. Y entonces, ¿qué tan sólidos están tus números financieros? ¿Qué tan sólido está tu estructura? Y ahí, en momentos de crisis, es cuando un grupo multinacional o un negocio pequeño, no importa el tamaño, pero ahí se da cuenta si sus procesos son sólidos o no. Si la estructura que ha puesto lo protege o no. Y ahora bien, pues si no, pues hay que hacer. Si no se ha hecho nada, por eso empezábamos la conversación. Si hasta el día de hoy no se ha hecho nada, hagámoslo. Hagámoslo, porque es importante prevenir. De una u otra manera se va a llegar al punto que se quiere, pero es mejor cuando es más amable la vida. Y a eso voy con los contratos. Revisar los contratos es crucial, porque ¿qué pasa en una compañía? Es el departamento legal, pero a veces el departamento legal sí habla con el negocio, pero no habla con finanzas, o habla con finanzas, pero no habla con el de impuestos, o habla con alguien que le cae bien y entonces siente que no le saca la ley y le lee el artículo. Entonces, a veces los contratos que yo he visto en toda mi carrera profesional, a veces están muy débiles. No tratan de cubrir lo que realmente pasa. Hay una distancia entre la teoría y la práctica. Y de vez en cuando es bueno revisar que están al día, que siguen siendo vigentes respecto de lo que hace hoy por hoy la compañía. Y ahí llegamos a precios de transferencia. Precios de transferencia es ese último punto donde se ve si a nivel financiero, a nivel legal, a nivel operacional, a nivel estructural y a nivel de política, las cosas funcionan bien. Bueno, suena muy ambicioso, pero esta materia es el resultado último de todo el gran esfuerzo de todas las demás áreas. Y es donde se ve al final, ok, mi margen es, no sé, 5%, pero mis competidores, ellos sí tenían sus contratos y sí pudieron pasar el costo a otros. Entonces, ya no te vas a poder comparar exactamente igual con tu competencia. Y entonces la autoridad fiscal puede decir, no son comparables. Ellos ganaron más que tú o tú ganaste menos porque tú estás
haciendo todo esto con intención. Y no sabemos cuál de los dos lados es la verdad. Entonces, precios de transferencia es esta materia donde permite hilar todos los puntos, documentarlos, una narrativa que sea coherente entre la teoría y la práctica, de tal manera que entonces fácilmente mi estructura, mi diseño, la información que yo suministro en la declaración de renta, la declaración de precios de transferencia, el estudio de precios de transferencia del país donde estoy, Panamá, así como de todos los otros demás países que también tuvieron un impasse con estos aranceles. Se tiene que documentar, se tiene que explicar. Lo importante en materia de precios de transferencia es que hay dos partes y cualquiera de las dos puede tener razón, o la autoridad o el contribuyente. En mi experiencia con auditorías en África, en Latinoamérica, en Asia, puedo resumir que a veces los ajustes vienen de una mala comunicación, de una mala documentación, de una ausencia de defense file. Y entonces ahí queda flaco nuestro punto de precios de transferencia. Entonces, esos cuatro pilares funcionan como un todo integrado. Si alguno de ellos falla, entonces hay que chequear qué falló, cómo lo resolvemos y qué consecuencias causó ese fallo. Y les pregunto a la audiencia, y sería bueno que nos pongan en los que están en línea en el chat y por acá si gustan, tus pilares estratégicos de tu negocio están sincronizados o en contradicción unos con otros. O la última, que ojalá que no, es no sé. Eso es, vaya, la presentación tiene ciertas preguntas que no tenemos necesariamente que responder, pero esas son para ustedes, porque es como un, chequéate esto, porque es importante, ¿vale? Eso nos trae a otro tema muy interesante, que no siempre se discute. No sé si les suena familiar el tema de Incoterms. A muchas personas les hace como, ¿y esto qué es? Yo no tengo nada que ver. Pero el Incoterm está tan correlacionado con el negocio y con precios de transferencia y con los márgenes y con todo esto que estamos hablando, que quise ponerlos visibles para todos, porque el Incoterm es estas reglas del juego donde nos ponemos de acuerdo, es hasta dónde yo llego y de dónde empiezas tú. Riesgos, protección, coverage, insurance, todo esto está negociado allí. Hay unas listas oficiales, estos no cambian a cada rato, pero a veces se ajustan, a veces vienen nuevos y va evolucionando de acuerdo a los sistemas de logística del mundo. Están estandarizados y quien los llega a manejar bien puede fácilmente sugerir por la parte de impuestos, porque, a ver, en la empresa a veces nadie sabe, ¿no? Se usa el que siempre se usa, porque así lo han usado siempre y debería de funcionar. Y a veces cuando te pones a investigar y la entrega se hace deliberate place y entonces ya tú no eres responsable de lo que pase después. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que tú entregas, tú no tienes presencia en ese país, tú no estás operando en el país. Imagínense Panamá, ¿no? Hay un proveedor que envía el producto a Panamá, pero él no tiene permiso para nacionalizar, no tiene permiso de importación, no puede hacer, no opera, tal. Entonces, imagínate que le hacen por error, lo, lo, lo ponen como ex-works. Y entonces se le denota una responsabilidad que no es capaz de cumplir. Y eso es tan preciso como que si nunca lo han visto y no lo han discutido con sus empresas, con sus talentos dentro de la empresa, temas de Incoterms va desde procurement, desde servicios digitales, eso no aplica porque esto es solamente para tangibles, para cosas que van a cruzar por aduana. Entonces, es
si no lo han hecho ya, es importante hablar con el de impuestos, con el legal, sentarnos en una reunión como esta. Si, ¿quién creen ustedes que debería de ver este tema? Y ahí todo mundo debería aportar un poco, porque es así como se van a ir identificando los procesos. Si no están estructurados aún, háganlo. Es muy sano hablar de, bueno, ¿y quién lleva esto? No, es que tal, la muchacha que se sienta allá lleva una cosa, algo así, ella habla de aduanas, pero quizás ella solo es procurement y ella no tiene idea y o le dejaron una hojita y esa hojita es la que a veces pasa que hay una tablita, entonces en esa tablita está todo. Esa tablita tiene 20 años, sigue siendo la misma tablita, se está deshaciendo, pero con base en eso está documentando todo. Pasa muchas veces, por ejemplo, nosotros lo vemos que hay un usuario nuevo y de repente te llega una guía del usuario que salió hace 5 meses de la empresa. No que ya no está. Ah, no, es que nos seguimos metiendo en el mismo usuario de ella pero no saben ni por qué. Y es bien importante, por ejemplo, y es curioso, pero desde los emprendedores que, a ver, pueden vender una mola a nivel internacional, como las grandes multinacionales que están intentando hacer e-commerce y que no saben cuándo usar un DDP o cuándo usar un DAP. Y nos ha pasado, lo hemos visto, que incluso 2 años después es que estamos pagando un impuesto que no debimos haber pagado. Y nos vienen a preguntar a nosotros, y con total honestidad, es, ¿dónde está tu financiero? Creo que debería estar en esta mesa. Y lamentablemente hay alguien que tiene que asumir esa responsabilidad. Cuando nosotros acompañamos a emprendedores o a grandes multinacionales desde el inicio, sí buscamos que eso se evite. Pero hay muchas veces que descuidan no nada más cualquiera de los eslabones y las consecuencias son terribles. Millonarios. Y que además Panamá creo que está diseñado para que le saques el mayor provecho, o sea, es donde deberías de estar sacando el provecho a todas estas que estamos platicando, así que está impresionante. Sí, no, y aparte, si no está bien hecho, que le hayan hecho pagar un impuesto donde no tenía que pagar, puede detonar otra consecuencia que es la presencia. Podría la autoridad fiscal decir, oye, pero yo te veo aquí, voy pagando este impuesto y tal, pero tú no estás acá, pero deberías de registrarte. Claro. No lo dice con esa amabilidad la autoridad. Pero ya es como que la autoridad fiscal, por experiencia propia, sé que se comunica. Alguna vez una auditoría tributaria de un país de Centroamérica que tenía una empresa offshore en Panamá, resulta que la autoridad aduanera panameña preguntó por esa transacción de aquel país de Centroamérica. Sorpresa. Sorpresa, eso pasó hace ya tiempo, pero ¿qué es lo que denota? Que están ávidas de conocer qué está pasando. Y no está mal que pregunten, está mal que pregunten y no haya nadie que sepa cómo responder. Por eso todo esto es preparativo, ¿no? Es como ver cómo hacemos para estar listos. De eso se trata la conversación, no regañé. Ahora, estos Incoterms, ¿qué pasa? El único lugar donde he visto que se describen son los contratos de suministro. Ahí tienen que estar. Pero a veces el template del contrato es el mismo de toda la vida. Sí. Nadie lo revisa. Entonces, puede darse que por un error de typo, se deje SIF o FO o lo que sea y no esté en línea con la realidad de contrato. Entonces, bueno, ¿qué les parece el tema? Buenísimo. Increíble. La información es toda, pero ahora también me agregarías es cómo documentas esa información para que realmente te funcione como un poder a tu favor. Total. Esto, por eso al inicio hablábamos de las personas. Total. En mi experiencia, una planeación fiscal es por sí sola funcional, si no hay una preparación también desde la cabeza hasta el que la ejecuta. Porque la gente no habla. No, es que de impuestos. No, es que el asesor. Nadie le preguntó a la persona que está día a día haciéndolo de noche, mañana y tarde, y él nunca se enteró que había eso. Nunca se enteró que había un contrato. Nunca se enteró que
ya no hacen la transacción. Es muy delicado. Lo hablo con un poco de humor, porque es mejor. Pero las consecuencias financieras, reputacionales, legales, son inmensas. Entonces, no lo tomen por granted, no lo tomen por sentado. Es importante rechequear, revisar y remediar si es necesario. Y el trabajo en equipo. O sea, yo creo que lo que más has mencionado es que todos no somos islas. O sea, estamos en una empresa, pertenecemos al mismo grupo, estamos en pro de optimizar tanto legal, tanto fiscal, tanto todos los puntos, y no importa el rubro en que estemos, sino los procesos, o sea, la verificación constante de procesos y la realidad de la empresa. Claro, totalmente. Y eso nos trae a otro tema de mucho valor, de mucha relevancia para los negocios, que es el Value Chain Analysis, precios de transferencia. ¿Qué es este Value Chain Analysis? Es cómo se genera el valor, cómo es la cadena de valor en tu empresa, en tu negocio. ¿Y qué es la cadena de valor? La cadena de valor es dónde está la plata. ¿Qué de todo lo que hace tu empresa genera plata? ¿Cómo la genera? ¿Qué pasa? A ver, hay muchos tipos de compañías. Hay muchas con grandes estructuras y procedimientos. Hay otras que van haciendo lo que pueden y van parchando tan pronto se necesita. Lo importante de conocer la cadena de valor de tu negocio es anticipar qué puede flaquear y por qué. Porque, como hipótesis, este año, si un empresario tuvo el impacto en su PNL de estos aranceles, ¿no? Y resultó que perdió todo y está ahora en pérdida. ¿Por qué? Porque el contrato no le permitía trasladar a sus distribuidores. Él no vende al consumidor final, pero vende al distribuidor, a filiales. Y entonces, pues, disminuyó su margen 50% y necesitaba 60 para ganar. Y está en pérdida, ¿no? Si la cadena de valor no está conocida, no está documentada, entonces, ¿cómo se puede documentar para un tercero, llámese autoridad fiscal, por qué perdió la compra? No solo es Trump. No puede poner en la respuesta, ¡ay, Trump! No. Necesitamos analizar qué pasó. ¿Dónde, en qué de toda la cadena, qué pieza se quebró? Y si no se puede encontrar fácil, hay problemas más grandes en la empresa. Porque usualmente alguien de la compañía, y digo alguien porque a veces el de impuestos se cree que sabe todo, pero no. Alguien de impuestos no puede trabajar aislado del de finanzas, no puede trabajar aislado de los negocios. El de impuestos, el de precios de transferencia, requiere hoy por hoy un perfil que sea social, que sea abierto, que no le dé miedo preguntar, que lo haga con confianza, con honestidad. Mira, no sé, pero si me explicas, lo vemos. De tal manera que este nuevo perfil humano, porque nadie habla de esto, pero hemos evolucionado. Antes estaba todo segmentado y estaba bien, no pasaba nada. Hoy por hoy eso ya no puede ser más. Entonces, si en su negocio eso está sucediendo, podemos empezar a cambiar. Yo les ayudo. Entonces, ¿cómo se identifica la cadena de valor? Mapeo de funciones, asignación de activos, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué recursos lo hago? ¿Qué riesgos implícitos tengo? Riesgos de financiamiento, riesgos de inestabilidad económica de un país, que a lo mejor, no sé, hago negocios en Ecuador. Y entonces hubo unos meses donde estuvo muy políticamente pues sensible el país, y entonces eso también es un riesgo. Habrá empresas que tuvieron menos márgenes por esa situación. O nosotros cuando las manifestaciones hace un tiempo que cerraron todos, que no llegaban los vegetales, eso tuvo un impacto en Panamá como de $1.000 millones. Fue un drama costoso. Entonces, la evaluación de riesgos implica
estar preparado para eso. Y después, distribuir la rentabilidad como corresponde. No me refiero a como uno quiera pagar, sino de acuerdo a los activos que tienes, al retorno que tú tienes, entonces podrías tener un mayor margen o no. Hay funciones dentro de un negocio que son activas y generan retorno, y hay otras que son pasivas, no generan retorno, pero no se les puede dejar. Entonces, sí, no, está bien, sí, no. Entonces, bueno, de eso se trata, de cómo asignar esos márgenes. A ver, les estoy hablando de muchos conceptos, pero quiero que se lleven a casa el concepto, chequear, analizar, mapear y ver todo como una pieza de ajedrez, que si tú mueves una cosa, se afecta a otra. Y eso es importantísimo hacerlo. Hoy es noviembre, todavía hay tiempo. Así es que la pregunta respecto de este slide es, ¿sabes tú dónde se genera valor en tu grupo? Y después, como tú decías, ¿cómo lo documento? Claro. Hay maneras, muchas maneras, y no hay un estándar de cómo. ¿Cómo tú sabrás dónde vives, cómo es la autoridad, qué esperaría la autoridad de ti, si los conoces? En primer pregunta para entrar en un país, ¿cómo es el perfil de la autoridad fiscal? Yo puedo hablar de México, puedo hablar de Perú, puedo hablar de África. Tienes que mirar bien en qué aguas estás entrando, porque influye muchísimo, ¿no? Latinoamérica es muy formalista. Pide la factura, la evidencia, que pagaste el withholding, que tienes un contrato, y a veces no va de fondo a la primera. Eso está cambiando también. En México ya están más de fondo que de forma. Y entonces, hay que mirar como el tiempo en el que vamos hoy en día no es lo mismo que va a ser mañana. Inclusive como persona natural. Un extranjero viniendo a Panamá, ok, tú quieres ser residente fiscal, no quieres ser residente fiscal, ¿qué es lo que buscas? ¿Es un negocio temporal? ¿Es un negocio a largo tiempo? O sea, no solo como empresas, también como persona. Y la gente confunde la residencia, el permiso migratorio de estar acá con fiscal. Que no tiene nada que ver. ¿No? ¿Quién no ha atendido clientes que ya creen que por el permiso de residencia ya, entonces ya no pagan nada? Pero eso será tema de otra vez. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque estas tarifas hasta el día de hoy siguen habiendo temas, ¿no? Que China, que ahora porque le vendió petróleo a Rusia y entonces los va a castigar con otro 25% Estados Unidos, y entonces esto no va a acabar. Entonces, ver los métodos para que permitan cierto grado de flexibilidad para adaptarse de acuerdo a las circunstancias. Y ojo, que quiero precisar, no es que tú ya tienes mapeado ese contrato, puede cambiar aquí y aquí. No es que el contrato va a cambiar. Y también está cambiando hoy en día los free trade agreements, ¿no? Estos convenios que tienen a nivel arancelario los países. Hay instituciones que la CARICOM, todos estos institutos que se encargan de poner las reglas para que los países puedan llevar a cabo sus transacciones. Panamá es muchos acuerdos a nivel logístico a nivel digital también. Esto también excede un poco lo tangible. También a nivel digital hay beneficios. Entonces hay que mirar bien qué dice la ley, qué dice el acuerdo. Y cuando no solamente es el papel, es meterse a la página, ver qué dice el sistema, porque a veces en Latinoamérica pasa que el sistema dice una cosa, porque es lo que quiere la autoridad, pero la legalidad te dice otra cosa diferente. Y la discrecionalidad. Y la discrecionalidad. Entonces, el software no hace ley.
Eso es mi dicho, pero a veces lo tienes que hacer, porque si no, no pasa, y porque está conectado. Pero bueno, son temas importantes a chequear. Licitaciones sin cláusulas. Imagínate aquellos que tenían pactado el precio con los tres viejos y que entonces no podían cambiar, porque una vez que tienes una licitación con el gobierno, te quedaste. Si querías ganar 10 y fuiste benévolo en el precio, te mató, te mató. Pero bueno, Incoterms mal definidos, lo que habíamos hablado. Y bueno, ¿se acuerdan que cuando había el COVID, ¿no? Cuando el COVID sucedió, muchos negocios mermaron su rentabilidad. Se pudo explicar, sacaron un procedimiento que decía, si tú me logras documentar, ¿por qué tú tuviste menos ingresos? Porque tus ventas eran 10, pero entonces nadie salió a comprar mi producto y por eso entonces puedo documentar con base en evidencia, con base en bases, en estudios hechos, que mi margen era correcto haber disminuido en tal, pero yo puedo seguir analizando con el mismo principio de comparabilidad con otros. Vale, yo me pregunto si entonces este tema de tarifas, como es algo excepcional, no previsto, podría documentarse igual. Son casos diferentes, pero a lo que voy es ese despertar de hay que hacer algo. No se recomienda en absoluto esperar a que la autoridad, a ver si me fiscaliza, a ver si se da cuenta. Eso es muy riesgoso. Que es muy cultural también, ¿no has visto como comportamiento corporativo en Latinoamérica? ¿Qué pasa? Ese de ser muy reactivo, más que proactivo. O sea, porque lo he visto en México, lo veo aquí en Panamá, que somos muy... Voy a Esperemos. preguntar y a ver qué me dice la Esperemos a ver. y después resolvemos. Exacto. Y creo que ahí es donde Claro. caemos mucho. Es cierto, es mucho de Latinoamérica, pero no únicamente. No, De la cultura organizacional de la empresa. A veces hay empresas que dicen, no, me va a salir más caro. El proceso de diseñarlo, que no. ¿Cuánto es la multa? La pregunta, ¿cuánto es la multa? Ay, sí, sí. Depende del importe de la multa, es que a lo mejor las empresas algunas se ocupan. No es un hábito sano, ¿no? sí. Y ahí, sumando un poquito, justo lo que dices, también creo, bueno, no es una moda, pero pareciera una moda el tema de compliance. O sea, de un año para acá siempre ha existido, ¿no? Solamente se llama compliance. Pero todo es compliance, compliance, compliance. Y sí he visto, por ejemplo, a nosotros a nivel de multinacional, y es todo tiene que estar bien documentado, o sea, ahí es ni por la sombra ni por la luz, o sea, es por donde te tienes que ir. Y sí te hace también caminar como en un ambiente más seguro, saber que estás haciendo las cosas bien. Claro. Y no reactivamente, sino Planeado. bien planificado. Creo que es clave. Pero viene como consecuencia de tanta, es como una montaña rusa que no sabes con qué vas a amanecer mañana. Así es. Es así, entonces mi abuelo decía, el no ya lo tienes. Eso viene. ¿Cómo te preparas tú para que tengas un camino distinto? Y de eso se trata. Las empresas han tenido que evolucionar. A la buena, a la mala, no importa. Pero no se puede quedar estático uno. Y volviendo al tema de la planeación, en algún grupo donde yo trabajé, yo quería organizar el año fiscal para que del primer quarter, el segundo quarter yo ya tenía que tener mis benchmarks listos. Y entonces, después de junio, ya era solo chequear qué tan sano estaba. Eso, qué me garantizaba a mí? Que no estaba corriendo en diciembre para ver qué sorpresas venían, que la interacción con finanzas, con comercial, era sí. Pero sé que es difícil. Es ideal. Es muy difícil, se requiere Espero que todos vayan en la misma dirección, porque lo que pasa es que al final comercial, sea como sea, tiene que vender. No Claro. importan los cambios que haya. Y muchas veces pasa en las organizaciones que fiscal o legal dice, no, es que él fue el que negoció ese contrato así, eso es culpa de fulano. Esa negociación ya se hizo, te toca asumir. post de fact. Sí. Le avisan al impuesto después, fíjate que, Para que Se sí. me olvidó decirte. para que resuelvas. Ajá. Pero ya donde está el niño ahogado, ¿qué haces, no?
Y sin embargo, de nuevo, la comunicación. Debo decir que hoy por hoy el perfil de profesional que necesita existir hoy es aquel no que dice, no, yo solo, a mí déjenme con mi computadora, mis procesos. No me metan otras cosas porque no es lo mío, no me pagan por eso y yo no voy a cargar más tiempo. Ya ese perfil murió. Si no estás y te haces presente y te haces escuchar como líder, ¿cómo vas a cuidar de tu gente? ¿No? Y no importa el rol, el líder puede ser de tu staff, de tu equipo, de... Cuando tú ves que viene la bola grande de nieve y que va a colapsar, no te puedes quedar callado. Eso es responsabilidad ética también. Y si no te das cuenta que viene y está el elefante blanco bailando sobre la cara de todos, entonces hay otras soluciones que necesita la empresa tomar. ¿Cómo preparar a la gente? Contar con ese ambiente laboral que permita una discusión, como ahora, ¿no? Imagínense que nosotros estamos en una empresa y entonces hay alguien que siempre habla y que dice y tal, y está, oh, ya está hablando de nuevo. Ay, te creen mucho. Ay, es que no me pagan por esto. Y entonces, grupos que no están unidos en una misma línea pueden hacer que colapse como en esa gráfica todo. Y es tan simple como, a ver, tan simple. No es sencillo, pero hay que empezar. Como independiente, con base en toda la experiencia que he tenido, es que puedo brindar esa parte de, a ver, no nos estamos entendiendo. Tu área no habla con esta y aquello, y entonces necesitamos un plan, pero entonces si hay alguien que dice, bueno, hay alguien que me entiende, no estoy yo solo contra el mundo, y entonces ahí podrían mejorar algunas cosas. Pero yo lo que les digo es, si ustedes ven que viene algo grande y pueden detenerlo, deténganlo. Si no saben si algo grande viene, a lo mejor nada viene. Pero existe la tercera, que es que a lo mejor nadie sabe que viene, pero va a venir y entonces la empresa no ha tomado las provisiones financieras para poder hacer frente a esa situación. Pero con este mapeo de situaciones, a lo mejor se pueden despertar estas necesidades como de relevancia mayor. Y por eso concluyo con esto. ¿Estás preparado para defender tus cifras 2025 ante una revisión 2026? Y me adelanté porque puede demorar 5 años, pero ¿qué pasa? Que si no lo dejas documentado ahora, ¿quién se va a acordar en 5 años? ¿Van a estar? A lo mejor no. Entonces, en el momento, en el aquí y en el ahora, así como todas estas buenas intenciones de manifestación, aquí y ahora, identificando, resolviendo documentos. No hay otra manera. ¿Es demasiado tarde? Se pueden hacer, aún hoy, noviembre, tenemos la cifra hasta octubre, noviembre, diciembre, se puede arreglar. ¿Cuándo ya es tarde? Cuando se cerró la contabilidad. Ahí ya no hay vuelta atrás, porque cualquier movimiento que se quiera ajustar, aún como consecuencia de la auditoría, va a ser visto por allá. Va a tener que hacer disclose, se va a tener que publicar. Y nadie quiere eso. Revisión de márgenes intercompañía es un buen momento para chequear que todo va bien de acuerdo a lo esperado. Si el contrato está flaco, hay que corregirlo, hay que robustecerlo, hay que mirar, hay que pedir los contratos. ¿No? Evidencia documental para blindar. Es lo que les decía. Depende que quieran blindar. ¿Cómo se blinda? Tampoco hace sentido llegar a asustar a todo. Con calma, con ecuanimidad, despacito, estructurado, pero consistente. Ese es como mi mensaje del día de hoy. Y si ven que las políticas internas están obsoletas con respecto de la realidad operativa que tienen hoy en día, eso urge cambiarlo. Alguna vez un cliente mío me pidió documentar con una política, una situación, y se puede. Hay que mirar los estatutos, hay que mirar que está de acuerdo la empresa,
Se pueden hacer cosas innovadoras, legales, sólidas, para robustecer la empresa. Siempre de la mano de la conciencia de qué puede pasar si no. Y uno como asesor está en tres escenarios. El escenario de no hacer nada, el escenario de hacer algo y el escenario de resolverlo. Pueden tomar poco, mucho o largo tiempo, pero es importante que el que toma la decisión reciba esta triada de elementos, porque de no hacer nada cuesta esto, de hacer algo parcial te reduce de esto a esto, y entonces ahí con números se pueden tomar mejores decisiones. Lecciones 2025, pues nearshoring, todo esto de buscar lugares que son adecuados para lo que tú buscas. Eficiencia fiscal viene blindado de la mano, porque si escoges un lugar, imagínate que Panamá puede ser este lugar para que el supply chain se establezca. Bien, tenemos unas maravillosas zonas francas, muy funcionales, que hay que usarlas y no se conocen todas. Así es que ese es otro tema de otra reunión. Márgenes sin sustancia. Si al final del día no hay un expediente sólido, robusto, y que la narrativa sea elocuente, cierta y probable, quizás no estás llegando al punto. Es un arte, ¿no? No es ChatGPT, dame la protección de esto, porque entonces mi robust, mi defense file, porque Simply dijo, no funciona así. Y cuidado, poner situaciones o temas delicados en ChatGPT viola la confidencialidad. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Y lo digo porque a veces no se cuentan con los parámetros que se necesitan para compartir información. No es la empresa tal me preguntó esto, ¿qué digo? No. Ya vieron el caso de Deloitte, ¿no? Sí. Estructuras fragmentadas, organizaciones que no tienen un governance sano. ¿Qué hacer para 2026? Pues chequear todo, poner responsables. Hay una matriz que me gusta, que es RACI, que es quién hace qué, cuándo. Es RACI. Y eso es súper útil para decir qué cosa es necesario que alguien revise, apruebe, ejecute. Y bueno, asegurar todo esto. Pues maravilloso. Preguntas, comentarios. Quería hacer dos preguntitas. Por favor. Primero, agradecer al espacio y acá la coordinación. Me llamó mucho la atención que a pesar de ser un tema, aquellos que no somos del área propiamente, sumamente técnico y complejo, como usted mencionó al final, se puede reducir una serie de habilidades que si las tiene las personas destinadas a, obviamente facilita el proceso. Entre ese hizo mucho énfasis tanto en comunicación y un poquito al final en el tema de liderazgo. Si tuviéramos que poner como dos habilidades más que tú dices, son los indicadores de que tengo a la persona adecuada, ¿cuáles serían esas dos habilidades que usted menciona? Resiliencia. Ok, Tipos. importante. Sí, porque al final del día son temas áridos. Afortunadamente, todo empieza con una necesidad. Tú necesitas conocer a qué te enfrentas, qué quieres resolver. Primer punto, la cabeza. Si los dueños, el CFO, no están alineados con lo que tú quieres hacer, no importa en qué nivel del eslabón estés, nada va a suceder. Hay que ir directamente a comunicar las preocupaciones, los hechos, con bases, con diplomacia y elegancia, porque al final del día no es que vas a ir a pelear con todos, a menos que sea necesario. Porque resulta que a veces las personas que están muy lejos del día a día se dan cuenta. Claro. Y hay que hacerles saber, no por drama, queja, no, sino porque hay riesgos que se pueden prevenir. Y cuando un CFO o un COO te escuche, tú vas a ir preparado. Ya habrás hecho tu tarea de mapear, investigar, documentar y monetizar.
¿Cuál es el impacto económico de no hacer? Del riesgo y de la Ujú. Exacto. Sí. No, súper. Y la segunda que le iba a hacer, un poquito tratando de ver a futuro, que no se puede, pero por si acaso, cuando pasó la pandemia, que nadie estaba preparado, hubo muchas personas y muchas empresas que se apalancaron en ella para justificar errores de años anteriores, incluso. Pero, bueno, pero pasó. Actualmente, y me da mucha risa, lo mencionaba con el caso Trump. Hay gente que está llorando temas de 2023, porque pero Trump vino este año, y uno queda en el aire. Mi pregunta sería, con su experiencia, estos dos fenómenos que nadie estaba preparado, ¿por dónde usted siente que puede venir un próximo riesgo, un próximo peligro como para ir ahí reforzando barreras? Liquidez. La liquidez hoy en día es, ¿a qué me refiero? Extrema deuda. O sea, si un negocio no tiene capital suficiente, que todo es dinero. Entonces, en la gestión financiera requiere estrategias de obtener liquidez para que entonces uno pueda hacer frente a los retos, cualquiera que sea. Si no tienes plata, ¿cómo vas a hacer frente a tus retos? Entonces, ¿cómo generas la plata? Hay que ir a lo básico, contabilidad. ¿Cuántos días de plazo le doy para pagar? ¿Cobro por anticipado? ¿No cobro por anticipado? Son temas que cuentas por cobrar, necesita estar involucrado. El análisis, el aging, de quién me debe, por cuánto tiempo, este tipo de análisis financiero. Clara, Claro, la ejecución, no solo la ejecución, sino la gestión, porque muchas veces las personas que colocan en las organizaciones no las entrenan de, ok, esta es la política, pero ¿cómo tú gestionas ese cobro manteniendo una relación saludable con el cliente? es que es lo que mencionábamos, el engranaje. la fuerte. Área es importante. Si el de cobranza no hace su chamba, decimos en México, es su trabajo, entonces no va a cobrar, no va a poder tener esa liquidez. Entonces, ¿cómo quieren invertir en adquirir la nueva planta o el nuevo Sí. oficina? Ahora necesitas la oficina. O sea, para cada decisión estratégica es importante ser un comité de análisis. Sí. Que sea un comité donde todo el mundo pueda hablar sin que lo maten. ¿A qué me refiero? Que a veces hay culturas organizacionales donde no se permite, porque lo dijo el jefe, se hace y ya está. A gritos y sombrerazos se implementan cosas, pero si no hay esa apertura de escucha activa, es bien difícil cambiar procesos grandes. Por eso se puede, yo lo he hecho exitosamente, no inmediatamente. Claro. Y es como estar, ahí está Cintia, ahí está Cintia, de nuevo. Tienes que hacer que suceda. Y eso requiere esa convicción, cuando uno trabaja con una empresa es como la misma filosofía. Si no combinas con esa filosofía y hay algo que no va, quizás no es tu lugar. Pero ese es otro tema. Mientras tanto, mientras estés en el aquí y el ahora, puedes contribuir con tu experiencia, con tus miedos. Y cada uno de estos requiere un plan, una solución. Y no es ChatGPT de nuevo, ¿no? Es alguien que pueda brindarte una asesoría holística, ¿no? Claro. Es un poco de lo que se trató hoy. Sí, Claro. correcto. A ver, son 20 años de carrera, ¿no? Entonces, y soy contadora, no soy abogada. Entonces, eso también, pero me gusta mucho lo legal. Toca. Lo legal. Pero al final es, allégate de esas personas que requieres, Sí. de las que requieres apoyo. Y entonces ahí se puede. Y cuidar todos los frentes Oh, Sí, sí. sí. que nos dejas, Sí, sí. Sí. No hay un frente que quede. que importe más que el otro. No es la onda de hoy. Así es. Sí. Tal vez por el que menos cuidamos es por el que más riesgo tenemos, así que el que damos por sentado. En tu opinión, ¿dirías que es mejor traer una persona independiente o que las personas mismas en la empresa se lo resuelvan? Porque lo pregunto porque muchas veces, como bien ha dicho, la gente está con ¿cómo se llama? One track mind. Sí, sí. Y hacen sus Su área. cosas y muchas veces no piensan un poquito out of the box y no pueden ver por más que lo muestren, por más que se lo demuestren, no ven.
No lo ven porque no quieren ver. Exactamente. Entonces, en esos casos, por más que se hablen entre ellas, por más que se reúnan, muchas veces no llegan a la meta. Es más de lo mismo va a ser, porque cada quien sale de esa reunión puede dar lo mismo. Total. Entonces, ¿aconsejarías que sea un independiente que llega para evaluar? Sí, depende qué independiente. Ok, Porque no todos los asesores disponibles pueden ser los que necesita todos. bueno, O sea, no es traer por traer. sí. Es quién, qué tipo de perfil necesitas. Y si lo tienes identificado, invítalo. ¿Qué es lo que pasa con organizaciones tan cerradas que lo han hecho así siempre y que no permiten que alguien siquiera se asome porque son 20 años de carrera haciendo el mismo hacer y porque eso lo hace? Es importante tener la empatía, el humanismo para también que se sientan escuchados. Eso es como Sí, sí, total. todo humano, no puedes llegar a imponer algo porque la persona, si necesitas a una persona, necesita entender el para qué. Puede entregar un documento y tienes que seguir unos 3 y ya es suficiente. No, también es el propósito y la intención de explicar y encaminarlos. Entregar el Excel que todo el mundo quiere. Es a mí, mira, no quiero escucharte, pero solo quiero, ajá, aquí Dime, Dime números. no funciona, porque si no hay engagement, si no hay commitment, entonces, no hay, entonces, ahí entonces vienen las otras habilidades de coach que es necesario para cualquier estrategia fiscal vaya a ser implementada. Entonces yo hago esta inmersión para que entonces pueda estar resolviéndose lo que tú dices. De otra manera, no va a cambiar nada. Pero sí que se recibe mejor de un externo que de alguien interno. A menos que sea alguien interno, sea bien firme y cuide, porque la ventaja de que sea alguien interno es que sabe el tema real, sabe qué Excel funciona y qué Excel no funciona, o qué de los 20 documentos que están disponibles, qué agarrar de un lado, del otro, del otro. En algún momento para una de las empresas donde yo trabajaba, pedí los papeles de trabajo de todos los países y vi y evalué y les dije, revise todos. El que mejor hace lo que necesitamos es mi cara. Vamos a ocupar de aquí en adelante ese papel. ¿Están de acuerdo? Y entonces hay maneras diferentes de hacer las cosas, pero ¿qué pasó? Que se sintieron escuchados, que entonces participaron, que no sintieron que solo les mandamos el coso. Y esto es la sinergia humana que es a veces importante. ¿Puedes permitírtelo? Sí. ¿Puedes ignorarlo y de todas maneras implementarlo y si no los corres? También. Todo es posible dependiendo la cultura organizacional de cada empresa. Me encanta lo que decís. Yo no soy nada que ver con el área, igual, ¿sabes? Yo estoy en el área de desarrollo de personas. Entonces, todo lo que yo vine, cuando vi el título, dije, ¿qué hago yo acá? Totalmente, y me encantó tu presentación, porque de verdad, creo que fue mínimo lo que enfocaste en la parte operativa y de procesos. Y como dices tú, o sea, tus 20 años de experiencia te llevó a una conclusión que es las personas. Entonces, vos puedes tener el mejor proceso, puedes tener o sea, las mejores definiciones, pero si las personas no están en el perfil adecuado, que era lo que hablábamos ayer conmigo, en el perfil adecuado de cuál es, ahí es donde empieza realmente ese elefante blanco, que es como decías vos, o alimentamos al elefante o empezamos a trabajar con las personas, que hoy por hoy se habla mucho del tema de seguridad psicológica en las empresas, que es comenzar a construir equipos, no sé si tanto de alto rendimiento, pero resilientes, comunicativos, empezar. Y lo que decías con respecto a los cambios, ahí es el tema de gestión del cambio. Es como que a partir de mañana a ti te digan, a partir de mañana tenés que entrar a la oficina caminando al revés. Tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque vienes 20 años trabajando, caminando hacia adelante. Entonces tienes que entrar a caminar. Entonces, a veces las empresas quieren que esos cambios sean de la noche a la mañana. Eso lleva un proceso, plan transversal. Y sí es bueno el independiente, que el independiente sale del automático, acompañado de uno adentro, como decíamos, hacer el know-how
¿Por qué? Porque es como, yo soy psicóloga en terapia, uno te puede decir, ay, sí, porque fulanito me dijo adentro de la empresa también, pero tú sabes que ese fulanito no tiene el 100% de la responsabilidad, tú tienes ese 50%. Me encantó la presentación porque yo dije, bueno, voy a aprender un poco a ver. Sí, me encantaría. Tenemos que poner una solución robusta para esto. Sí, pero la idea de esto es no saturarlos con algo que es aburrido, pero es importante. Totalmente. Maravilloso, muchísimas gracias de verdad a usted. Y bueno, recordarles que esta charla va a estar en YouTube para que por favor la repliquen. Como siempre, estos comités lo que buscamos, los shares, es educar, capacitar, aprender, como tú decías, yo que estoy haciendo acá, bueno, aprendimos cosas nuevas. Y esa es la idea de estos comités y de AmCham, así que gracias. Como siempre, gracias, equipo, gracias patrocinadores y nos vemos en una próxima oportunidad. Otro